Hola amigos, bienvenidos a este tutorial de clima laboral o clima organizacional. Cuando hablamos del clima laboral o clima organizacional, es necesario que nos hagamos nosotros algunas interrogantes. Primero, pues definir qué es el clima laboral, por qué es importante un buen clima laboral en una organización, qué impacto tiene esas relaciones interpersonales dentro de la empresa, qué impacto tiene en la producción y, por supuesto, qué impacto tiene hacia el exterior de la empresa. ¿Sí? Entonces, podemos definir, ¿verdad?, el clima laboral tomando en consideración que el trabajo de una persona no es solo el hecho de ordenar documentos, manejar maquinario, equipo, atender clientes, sino que es un poquito, va más allá, ¿verdad? Y por eso es que cuando definimos o damos un concepto sobre clima laboral, ¿verdad?, decimos nosotros que es la percepción, ¿verdad?, que tienen los trabajadores sobre la empresa. Y aquí estamos hablando, vamos a decir que de los mandos, del ambiente de trabajo, ¿verdad?, de los compañeros, de los procesos que desarrollamos, ¿verdad?, que afectan su rendimiento de trabajo. Recuerde que somos seres humanos los que trabajamos en las organizaciones y que diferentes factores pues van a incidir para que me sienta bien o me sienta mal en una organización. Pero fíjense, es la percepción que tienen los trabajadores sobre la organización. Eso quiere decir, ¿verdad?, que como seres humanos y que todos somos diferentes, pudiera ser que algunos tengan una percepción buena y otros puedan tener una percepción no muy buena del clima laboral de una organización. Es importante entonces de darnos cuenta de que en una organización hay como una especie de un triángulo equilátero, ¿verdad?, en donde hay relaciones que se dan entre los colaboradores, ¿verdad?, y los jefes, entre los colaboradores y los compañeros de trabajo y también entre los colaboradores y el trabajo propiamente dicho. ¿Sí? Esa relación o ese triángulo, por eso les mencioné el triángulo equilátero, debe ser igualitaria, adecuada, ¿va?, para que el clima o el ambiente laboral dentro de esa organización sea el adecuado para poder trabajar, ¿verdad?, en armonía, ¿verdad?, sintiéndonos adecuadamente para poder lograr con los objetivos de nuestra organización. Entonces, nos vamos a encontrar con dos situaciones. Una, en que yo pueda tener una satisfacción, vamos a decir, laboral adecuada, ¿verdad? O sea, el agrado, complacencia que se da en el trabajador por la presencia o ausencia de una situación específica de trabajo. Me siento bien, o sea, tengo una satisfacción, ¿verdad? Pero también hay algunas veces que puede ser algo, vamos a decir que de desagrado, ¿verdad?, o de disgusto. Y esto puede llegar entonces a caer en lo que sería una insatisfacción laboral. Entonces, cuando nosotros tenemos una insatisfacción laboral, por supuesto que habrán algunos efectos que esto traerá. Primero, pues que la gente comenzará a ausentarse. El ausentismo se aumentará, ¿verdad? Habrá quejas, reclamos, acciones, vamos a decir, colectivas negativas, insubordinación en algún momento, y hasta se puede llegar al trabajo a desgano cuando vamos a decir que existe una insatisfacción laboral. Es por eso que se dice que existen 4 niveles de insatisfacción del empleado, ¿verdad? Y vamos a utilizar la figura de un eje cartesiano, ¿verdad?, donde está el eje de las X, el eje de la Y, o sea, el horizontal y el vertical, para poder utilizar los 4 cuadrantes. En la parte superior vamos a poner activo, en la parte inferior vamos a poner pasivo del eje de la vertical, ¿verdad? Y en el eje horizontal vamos a poner a la izquierda destructivo y a la derecha, ¿verdad?, constructivo. Eso nos va a permitir pues, graficar estos 4 cuadrantes. Y entonces en el primer cuadrante nos vamos a encontrar que hay una insatisfacción por parte del trabajador
expresada por intentos de activos, ¿verdad?, y constructivos de tratar de mejorar la situación. A este tipo de insatisfacción le vamos a llamar de expresión, y está en ese primer cuadrante que sería activo constructivo. En un nivel 2 o en un cuadrante 2, que sería constructivo pasivo, ¿verdad?, nos vamos a encontrar con un trabajador con una insatisfacción expresada, fíjense ya, mediante la espera pasiva de que van a mejorar las condiciones. Y eso se da en aquel trabajador, ¿verdad?, que tiene todavía la esperanza de que las cosas mejoran. Y este nivel de insatisfacción se le conoce como de lealtad. Está en el cuadrante número 2. En el cuadrante número 3, que sería pasivo destructivo, aquí fíjense, ya la espera pasivamente se está dando un poquito ya con más complicación, ya como que parece que están esperando que las cosas vayan a ir empeorando, y entonces aquí ya comienza a aparecer el ausentismo, ¿verdad? La gente no quiere hacer su mayor esfuerzo, ya comienzan a aparecer un montón de errores. A este tipo de insatisfacción se le llama de negligencia, y este es el que corresponde al cuadrante 3. En un cuadrante 4, fíjese, aquí ya la insatisfacción, ¿verdad?, está dirigida hacia el abandono de la organización, o sea, la renuncia, la gente se va. Entonces este cuadrante 4 se le conoce como insatisfacción del empleado ya de salida. Entonces nosotros tenemos que analizar en nuestras organizaciones en qué nivel está o en qué cuadrante estamos. Estamos en el activo constructivo, todavía podemos hacer bastante, ¿verdad? En el activo, en el pasivo constructivo, los problemas se nos comienzan, ¿verdad? Pero cuando ya hablamos del pasivo destructivo, el trabajo tiene que ser mayor, ¿verdad? Ya en el destructivo activo, pues las posibilidades de hacer algo, poco. Esto es lo que nos obliga a nosotros, fíjense, a estar en un constante trabajo ¿cómo se llama?, de conocer, ¿verdad?, cómo está ese clima laboral dentro de la organización. Por supuesto que hay variables que inciden, ¿verdad?, en el clima laboral. Por ejemplo, las políticas de recursos humanos. ¿Qué políticas tenemos?, ¿verdad?, qué medidas adoptan, ¿verdad?, qué instrucciones dan. El tipo de liderazgo es un factor también que incide en el clima laboral. Los grupos de trabajo, ¿verdad?, la cultura organizacional, las condiciones físicas del lugar, cómo es la organización, ¿verdad?, cómo es la comunicación. Todas estas cosas el trabajador las percibe, ¿verdad?, y este va a determinar su forma de comportarse, ¿verdad?, porque así es. Entonces les decía que es importante que mantengamos en periodos determinados, pues esta evaluación, o sea, hay que estar haciendo la medición, ¿verdad?, del clima laboral, o sea, hay que hacer un estudio, ¿verdad?, en donde podamos nosotros recoger, ¿verdad?, qué es lo que está pasando, cuáles son las bondades, cuáles son los problemas, las oportunidades que tenemos de mejora en una empresa. Y les digo, estas son percibidas, ¿verdad?, son sentidas y son experimentadas por las personas, y que al final de cuentas van a influir en la conducta de los trabajadores, ¿verdad? Entonces es necesario hacer esta medición, es decir, observar, hay que preguntar, hay que escuchar a nuestros trabajadores para poder, vamos a decir, que medir esas percepciones, ¿verdad?, que los trabajadores tienen respecto a la empresa, ¿verdad?, porque todo esto al final de cuentas influye en el comportamiento y la productividad. O sea, debemos de poder identificar y diagnosticar en un periodo determinado, ¿verdad?, qué es lo que está pasando, para saber cuáles son los problemas y cuáles son las causas que están generando esto, ¿sí? Entonces, hay algunas, vamos a decir, fuentes donde nosotros podemos encontrar información que nos permita, ¿verdad?, estar evaluando el clima laboral de nuestra empresa. Miren, podemos ver en las evaluaciones del desempeño, allí hay información que nos puede servir, ¿verdad? Nos estamos dando cuenta de que los accidentes están aumentando, ¿sí? En los expedientes de capacitación, los expedientes médicos, mucha gente se está enfermando, algo pasa, ¿verdad?, en la rotación de personal, ¿verdad?, en los conflictos que se están dando.
Hay que ver cómo están los expedientes de ausentismo, de llegadas tardes, ¿verdad? La calidad de nuestros productos, cómo está saliendo, los desperdicios que estamos haciendo. Y hay una herramienta, fíjense, que no debemos de desperdiciar, y es la que corresponde a la entrevista de salida. Cuando un trabajador se va de la organización por X y razones, ¿verdad? Es importante, fíjense, que nosotros lo entrevistemos, que logremos que él acepte una entrevista. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos dentro de la empresa, el trabajador no quiere decir nada. Por temor, por lo que sea, ¿verdad? No dice nada. Pero cuando él ya se va, que ya no va a tener ninguna responsabilidad, es posible que nos colabore, que nos ayude para corregir aquellos problemas que estamos teniendo. Y muchas veces, fíjense, es un problema de liderazgo, un problema de relación, es un problema de maltrato que el superior inmediato está haciendo con los trabajos, ¿verdad? Con los trabajadores. Entonces, esa, fíjense, es una herramienta muy útil, esa entrevista, ¿verdad? Cuando esa persona ha renunciado o la vamos a despedir, ¿verdad? Lograr que nos diga qué es lo que ella ha percibido dentro de la organización. Entonces, se hace necesario pues, hacer esta medición, ¿verdad? Y para lo cual nosotros utilizamos la herramienta normalmente de la encuesta, ¿verdad? De medición. Y para esto pues debemos de desarrollar un proceso, ¿verdad? El primer paso de este proceso sería identificar, ¿verdad? La razón por la cual nosotros vamos a hacer una encuesta. ¿Cuál es el problema que hemos detectado? Y por supuesto, fíjense, tenemos que lograr o obtener el compromiso de la dirección, ¿verdad? De la gerencia, ¿verdad? Que de los resultados se supone que vamos a tener que tomar medidas, ¿verdad? Para tratar de solucionar estos problemas. Entonces, el compromiso de que se va a hacer. Vamos a desarrollar en un tercer paso la encuesta. En un cuarto, dijéramos, aplicaríamos la encuesta. Quinto, tabularíamos los datos, haríamos el análisis de los resultados. Y una vez nosotros hayamos hecho este análisis, fíjense, es necesario que hagamos una retroalimentación, ¿verdad?, a los participantes de esta encuesta de medición de clima laboral, porque ellos deben de saber lo que nosotros detectamos. Y producto de esto, fíjense, tenemos que hacer un plan de acción, porque muchas veces, y en las empresas, uno escucha, ¿verdad?, preguntan un montón de cosas y por gusto, yo ya le pasaba, dije tal cosa y no hicieron nada, dice uno. No, vamos a hacer, y por eso, fíjense, lo importante de la obtención del compromiso de la dirección es que de los problemas que se detecten, tenemos que buscarle solución y que esa persona se note que estamos actuando, ¿verdad? Que esas encuestas tienen su razón de ser y que va a tener resultados, ¿verdad? Por supuesto que cuando vamos nosotros a diseñar y aplicar las encuestas hay algunas consideraciones que debemos de tomar en cuenta. Miren, la encuesta va a ser voluntaria o va a ser obligatoria, ¿verdad? ¿Se aplicará a todos o solo una parte? Las respuestas serán identificables o serán anónimas. La encuesta la van a elaborar dentro de nuestra empresa o vamos a contratar a una empresa de afuera. El instrumento que le vamos a aplicar a todos los departamentos va a ser igual o va a ser diferente. Y aquí, fíjense, hay que ponerle mucha atención a lo siguiente. Cuando hacemos una encuesta de este tipo, ¿verdad?, este tipo de evaluaciones, debe de ser lo más anónima posible. Es decir, que ese trabajador, que ese colaborador no perciba que lo puedo identificar. Porque si él percibe que me puede identificar, no nos va a decir la verdad, ¿verdad? ¿Por qué? Pues sí, porque tiene temor a su trabajo o alguna represalia de alguien, ¿verdad? Entonces, tiene que ser lo más anónima posible. Algunas veces utilizamos la tecnología, ¿va? Y entonces decimos, ahí le mandamos el link. Pues sí, cuando le mandamos el link, ya identificamos a quién se lo hemos enviado y su respuesta y todo eso. O sea que tenemos que tener la sapiencia, ¿verdad?, necesaria, la inteligencia, ¿verdad?, para tratar de hacer de que en la aplicación y en la elaboración de esta encuesta sea lo más anónima posible, que no se detecte, ¿verdad?, para que obtengamos verdaderamente resultados que nos vayan a servir para mejorar el clima laboral. ¿Cuáles son los beneficios cuando nosotros medimos
el clima laboral? Pues miren, hay beneficios pues para la empresa. Primero porque identifican los problemas recurrentes, ¿verdad?, que afectan el desempeño. Permite identificar las causas de los problemas, ¿verdad? Le facilita recoger soluciones. Por supuesto que va a reducir la rotación, van a mejorar los servicios, los ingresos, ¿verdad? La comunicación va a mejorar en la empresa. O sea que para la empresa, fíjense, es importante que exista un buen clima laboral, ¿verdad? Porque al final se vuelve más productiva, se vuelve más competitiva. Pero también para los colaboradores o los trabajadores es importante, ¿verdad?, estas evaluaciones de clima laboral porque mejora el ambiente de trabajo, mejora su desempeño personal, ¿verdad? Sus relaciones entre los diferentes miembros de la empresa se mejoran y por supuesto motiva el trabajo. Yo creo que todos estamos conscientes que donde yo me siento bien, como que produzco más. Donde me tratan bien, yo produzco más, ¿verdad? Entonces, ahí dice cómo se llama de que lo importante, fíjese, ¿verdad? Es tratar a la gente como me gusta que me traten a mí. Y así, pues, es parte de esa percepción del clima laboral. Pero ¿cómo podemos nosotros entonces mejorar el clima laboral? Bueno, tenemos que identificar los problemas que existen. ¿Por qué? ¿Por qué se está dando rotación? ¿Por qué tenemos ausentismo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Verdad? ¿Por qué el producto no tiene la calidad? Tenemos que identificar cuál es el problema y, por supuesto, cuáles son las causas, ¿verdad? Y en base a esto vamos a evaluar alternativas de solución o mejoras. Y tenemos que implementar esas mejoras. Entonces, en una empresa con un clima sano, por supuesto que la productividad pues fluye, ¿verdad? Los buenos trabajadores no se quieren ir, fíjense, observen ustedes, ¿verdad? Esos se retienen, ¿verdad? Los mejores talentos, el compromiso organizacional también, ¿verdad? Se va incrementando, así como el sentido de pertenencia, ¿verdad? Y uno, fíjese, en las empresas cuando escucha a alguien que está hablando que dice, en esta empresa, ese sentido de pertenencia como que no anda muy bien, ¿verdad? Pero cuando usted dice, en mi empresa, como que él fuera dueño, como que fuera accionista, pero la hace propia. Eso nos está indicando, fíjese, que ese clima laboral es bueno, ¿verdad? También en un clima sano, pues la gente aporta más, ¿verdad? Genera ideas, ¿verdad? Nuevos retos. Pero cuando el clima laboral no es organizacional, no es muy bueno, la gente hace nada más lo que le corresponde, ¿verdad? Y por supuesto, todos quieren trabajar ahí, nadie se quiere ir de esa empresa, o sea que disminuye el índice de rotación de personal. Entonces es importante que nosotros, fíjense, como líderes que somos, ¿verdad?, estemos en una evaluación constante de ese clima laboral, que detectemos cuáles son los problemas que existen, ¿verdad?, para que los solucionemos, ¿verdad?, y que cuando hagamos la medición, cuando entrevistemos, cuando hagamos la encuesta, ¿verdad?, decíamos que sea lo más anónima posible, pero que ese colaborador sienta, vea que lo hemos tomado en cuenta en sus opiniones, ¿verdad? Así que a trabajar por tener un clima laboral u organizacional bien en las organizaciones donde nosotros trabajamos. Muchas gracias por su atención.